Cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, nunca vamos a encontrar la palabra membresía, pero debemos admitir que este concepto se presenta a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento. Tampoco vamos a encontrar palabras como Trinidad para referirse a Dios como un Dios que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto es exactamente lo que nos muestra la Escritura acerca de Dios. Cuando vamos a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, Pablo le escribe a su discípulo y le habla acerca de una lista de viudas que la iglesia debe cuidar. Y en la primera carta a los Corintios ordena a la iglesia expulsar a un hombre que decía ser cristiano, pero que vivía en abierta inmoralidad sexual. Estos textos nos muestran un claro conocimiento de las personas que iban a las iglesias y de las cosas que hacían o las cosas que pasaban. Las iglesias del Nuevo Testamento sabían qué personas estaban dentro de sus iglesias y quiénes estaban fuera. Así que la palabra membresía no aparece en la Biblia, pero el Nuevo Testamento presupone que los cristianos deban pertenecer a una comunidad específica de creyentes. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, pasamos a formar parte de la Iglesia Universal de Dios. Somos un solo cuerpo de creyentes que a través de los lugares y las épocas hemos sido salvados por la gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que significa la Iglesia Universal. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. La comparación que hace Pablo no es entre un cuerpo humano y la iglesia, sino entre el cuerpo con Cristo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. Y si bien es cierto, la salvación es algo personal, nuestro cristianismo no puede ser únicamente explicado en términos de nuestra relación personal con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, unidos vitalmente al resto de creyentes que han sido bautizados por medio del Espíritu Santo. Si bien es cierto, cada creyente forma parte de la Iglesia Universal de Dios, todos estamos llamados a formar parte de una iglesia local. Y cuando hablo de una iglesia local, estoy hablando de una iglesia que se congrega presencialmente, que tiene una membresía específica y un liderazgo específico. Es en el contexto de la iglesia local que viene a ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo en el que los miembros se comprometen a cuidarse entre sí. Es lo que Pablo quiere decir en 1 Corintios 12:14 cuando dice: el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no solo de una parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? En un cuerpo cada parte depende de la otra, y así también es en la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar ni sobrevivir sin los demás. Tan pronto como una parte del cuerpo deja de hacer su función, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Y no nos estamos refiriendo a la iglesia universal en esta ocasión, sino a la iglesia local, y específicamente a la iglesia de Corinto. Cuando el apóstol Pablo inicia su carta, él dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Más adelante, el apóstol Pablo se ve en la obligación de corregir ciertos abusos con respecto a la cena del Señor, y es por eso que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. La iglesia de la que Pablo está hablando se congregaba en un lugar en específico, y más adelante les habla acerca del amor dentro de la iglesia cuando dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y es esta clase de amor la que solamente se puede mostrar dentro de una iglesia local. Es con tu hermano que está sentado al lado tuyo cada domingo en la iglesia, y con el que tienes roces semana tras semana. Es en la iglesia local donde vemos a la comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo. Es ahí donde cada cristiano pone sus dones al servicio de los demás para que todos los miembros sigamos creciendo espiritualmente. Cada miembro de la iglesia, cada cual funcionando en el lugar en que Dios nos colocó y usando los dones que Él nos dio. Este es el medio ordinario de gracia que Dios ha decidido usar para nuestra santificación. No es suficiente para cada cristiano venir a formar parte de la Iglesia Universal de Cristo al momento de su conversión. Todo verdadero creyente debe procurar comprometerse con una iglesia local para amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo. Cuando Jesús habla acerca de la iglesia en Mateo 18, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sin duda, nuestro Señor estaba hablando de una iglesia local, a la que se comunica, ayuda a aplicar disciplina e incluso ayuda a excomulgar. En medio de todo, debemos recordar que ninguna iglesia es perfecta, y es porque ninguno de los miembros que la componen es perfecto, pero es la voluntad de Dios que seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, hablando la verdad en amor, para que todos juntos podamos crecer y madurar. Los dones que hemos recibido de Dios son dados por Él para que ayudemos a otros con sus pecados y debilidades. Eso es la iglesia, eso es lo que significa ser cristiano. Algunos tal vez no se llevan bien con algunos miembros de su iglesia local, pero ese es el contexto que Dios ha establecido para que nos desarrollemos en amor y servicio hacia otros, aun cuando muchas veces nos den razones para no amarlos o servirlos. Dios no dice que seas mejor amigo de todos, pero sí que aprendas a perdonar, a amar, a servir con paciencia sin esperar retribución alguna. ¿Perteneces a una iglesia local con la cual te comprometiste al hacerte miembro y estás esforzándote por amar a otros y servirles? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que se está ausentando de las reuniones de la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que lo llamaste para saber de su condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a alguno de tus hermanos o hermanas de la iglesia para contarle alguna situación en particular, o para pedirle algún consejo o para que oren por ti? ¿Cuándo fue la última vez que se te acercaron para pedirte que ores por ellos? Pablo dijo:
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Eso es lo que estamos llamados a hacer como miembros de la misma iglesia: amonestarnos, animarnos y sostenernos unos a otros con paciencia. Todos los cristianos formamos un solo cuerpo, porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo, y esa realidad se hace manifiesta en la membresía de una iglesia local.